llama economía naranja y de la que hay una cantidad enorme de emprendedores. El talento no es suficiente. Voy a contarles dos pequeñas historias hoy. La primera ocurrió hace más de 15 años con uno de mis ayudantes de la cátedra de marketing en Buenos Aires, quien habitualmente jugaba al fútbol todos los sábados, y un día me cuenta que había ido a jugar con ellos un ex futbolista profesional que era amigo de ellas y que nunca había asistido nunca había ido a esos partidos porque temía lesionarse. Y como había ido a jugar con ellos, Tomás me cuenta que había visto algo muy extraño, y cuando le pregunto qué había sucedido, me dice que él juega a otra cosa. Le digo, ¿cómo que juega a otra cosa? Me dice, sí, él como futbolista profesional juega a otra cosa. Nosotros jugamos a la pelota y él juega al fútbol. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, y cómo él mira el partido, cómo te da indicaciones, cómo usa la pelota, cómo patea. En realidad él tiene una potencia diferente, tiene una mirada distinta. Él juega al fútbol y nosotros naturalmente jugamos a la pelota. Es decir, a pesar de estar en el mismo ámbito, con las mismas reglas, jugando aparentemente a lo mismo, pero él juega a otra cosa. Es decir, estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Y terminamos hablando acerca de la diferencia que existe entre aquellos que son muy habilidosos con el balón y aquellos que saben jugar al fútbol. Hay gente que tiene habilidades extraordinarias, que tiene habilidades técnicas en el manejo del balón, pero si entran a jugar a un partido de fútbol no saben qué hacer. Estamos hablando de habilidades técnicas versus las habilidades de juego. Las habilidades técnicas son las que se desempeñan habitualmente en estos torneos de fútbol estilo libre, donde tenemos chicos y chicas que tienen habilidades técnicas extraordinarias. Para jugar al fútbol se requieren habilidades de juego, no habilidades técnicas de dominio de balón. Claramente nosotros vemos que hay jugadores extraordinarios como Maradona, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, que no necesariamente tienen habilidades de dominio de balón extraordinarias, pero sí tienen habilidades de juego extraordinarias. Entonces, para participar en torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias, pero para jugar bien al fútbol no es necesario tener esas habilidades técnicas extraordinarias, sino que hay que tener habilidades de juego. Estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes, claramente. Todos aquellos que hemos estudiado alguna disciplina empresarial nos hemos topado en alguna oportunidad con el principio de Peter, que dice que en cualquier organización todo empleado efectivo es ascendido hasta un nivel de máxima incompetencia, es decir, a partir de ese momento no asciende más. Por ejemplo, el caso de un excelente vendedor que por sus habilidades es ascendido y se convierte en un pésimo gerente de ventas porque son juegos distintos que requieren habilidades distintas. O un excelente profesor que es ascendido y puede convertirse en un pésimo decano porque son juegos distintos y requieren habilidades diferentes. O en el ámbito de la industria creativa tenemos a excelentes diseñadores con sobresalientes habilidades técnicas que son ascendidos y se convierten en pésimos directores de arte porque no tienen habilidades de juego. ¿Qué sucede cuando un empleado se convierte en emprendedor? ¿O qué sucede cuando un diseñador excelente, que es empleado en un estudio de diseño, se convierte en dueño o director de su propio estudio de diseño? Exactamente lo mismo. Cambia de categoría y cambia de juego. Hace algunos años, cuando yo vivía en Argentina, iba a una peluquería cuyo dueño es Mauricio. Y Mauricio había puesto su peluquería hace algunos años y no tenía formación técnica. Él rápidamente me cortaba el cabello porque era muy buen peluquero, pero en algún punto, y debido a que no tenía formación técnica, fue a una academia para tener esos diplomas que tienen todos los peluqueros colgados acerca de los cursos que han hecho. Se había inscrito en una importante academia de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por una importante directora. Y en su primera clase en la academia, le sentaron a una víctima a quien le termina cortando el cabello de forma sobresaliente. La mujer se fue súper feliz, pero la directora de la academia se le acercó y le dijo: Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo. Y ahí Mauricio me dijo que se había sentido medio insultado, que fue un poco grosera la mujer al decirle que era un cortador de pelo. Pero continuó y le dijo: usted es un excelente cortador de pelo y aquí lo vamos a convertir en un excelente coiffeur. Y Mauricio ahí me dijo que se había dado cuenta en ese momento de que también en su disciplina había diferentes categorías. Estaba la categoría de cortador de pelo, en la cual él estaba al tope por sus habilidades, pero en la siguiente categoría, la categoría de coiffeur o estilista, él no estaba al tope de la categoría, él estaba al fondo de la categoría. Y esto sucede en todos los ámbitos, sucede en el ámbito del diseño, sucede en el ámbito del fútbol. Fíjense que en el fútbol tenemos diferentes categorías y de repente un equipo que sale campeón de segunda categoría y pasa a primera categoría,
cambia dirección técnica, cambia algunos jugadores porque la dinámica de juego es diferente. Entonces, ser efectivo en una categoría no garantiza ser efectivo en la siguiente. Entonces, ese diseñador que es un excelente empleado y que de repente pone su propio estudio, o ese empleado que de repente pone su propio negocio y se convierte en emprendedor, cambia de categoría y cambia de juego. En ese nuevo juego, si bien hay que entender cuáles son las habilidades necesarias para desempeñarse con efectividad, la pregunta clave es ¿qué significa jugar bien? Porque para muchos jugar bien significa tener habilidades técnicas extraordinarias, pero eso vimos que en los torneos de freestyle fútbol hay gente con habilidades técnicas extraordinarias, pero que no necesariamente saben jugar al fútbol. Entonces, estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. ¿Qué significa jugar bien? Sería equivalente a preguntarnos qué significa ser un buen profesional en cualquier disciplina en la que nosotros nos desempeñemos. Entonces, para eso vamos a explorar otro ámbito, y para eso vamos a hablar, les voy a contar qué es lo que ha dicho el mentor de Pep Guardiola, que es este muchacho que vemos en la foto. El mentor de Pep Guardiola es un entrenador de vóley que se llama Julio Velasco. Es un entrenador argentino que Guardiola conoció cuando él entrenaba a la selección italiana de vóley, a la cual sacó campeona del mundo durante varios años. Y después entrenó a la selección de Irán, a la de España, a la Argentina, y le ha ido siempre muy bien. Velasco le enseñó a Guardiola algunos conceptos técnicos específicos de la dirección efectiva de equipos, entre los cuales encontramos este concepto del qué significa jugar bien. Jugar bien para Guardiola en cualquier actividad, en cualquier deporte, implica una secuencia en 3 pasos. Por ejemplo, el interpretar la situación de juego, o el diagnosticar qué es lo que sucede, el elaborar una respuesta para esa situación o tomar una decisión para esa situación en particular que hemos diagnosticado, y en tercera instancia, responder técnicamente o implementar la decisión de manera eficiente. Entonces, interpretar, elaborar y responder es la secuencia que permite orientarnos todo el tiempo a jugar correctamente. Fíjense lo que pasó el año pasado en el partido entre el Liverpool y el Barcelona. El Barcelona ganaba 2-0 y al minuto 80, en la semifinal de la Champions, hay un tiro libre para el Barcelona. Messi pone la pelota en el césped y evalúa la situación, es decir, interpreta la situación de juego, diagnostica qué es lo que sucede, algo que ya vio infinidad de veces, tanto en entrenamientos como en otros partidos. Identifica la situación en términos de dónde está la barrera, dónde está el arquero, dónde están los rivales, dónde están sus compañeros. Luego elabora en su cabeza una respuesta para esa situación y define de qué manera va a ejecutar el tiro libre. Luego ejecuta el tiro libre y clava la pelota en el ángulo y, pese al esfuerzo de Alisson, clava y determina el 3-0 definitivo. Ahora, Messi y otros jugadores y los equipos también pueden orientarse a jugar bien utilizando esta secuencia, pero los rivales, los competidores, también utilizan esta secuencia para aprender y para perfeccionar su juego, de manera tal que este año, en un partido entre el Barcelona y la Real Sociedad, frente a una situación similar, la Real Sociedad lo que hace es elaborar una respuesta diferente para la situación que ya han visto, configura una defensa distinta a la que habitualmente configuran los equipos para los tiros libres que ejecuta Messi, y cuando Messi ejecuta el tiro libre, uno de ellos rechaza con la cabeza impidiendo el gol, de forma tal que no solamente nosotros trabajamos en la secuencia de jugar bien y perfeccionar nuestro juego a través de interpretar, elaborar y responder, sino que los rivales también lo hacen, interpretan, elaboran y responden técnicamente. Lo que nosotros vemos únicamente es la respuesta técnica. Siempre vemos la respuesta técnica, pero no vemos ni el diagnóstico que hace el profesional, ni la elaboración de la respuesta que hace el profesional para ese diagnóstico. Ahora, como profesionales, nosotros siempre nos enfrentamos a situaciones que difieren de la forma como pretenderíamos que venga la situación. Entonces, la realidad se nos presenta de una forma distinta, de forma tal que siempre existe una brecha entre lo que esperamos que suceda y lo que sucede. Esta brecha determina un problema y nosotros como profesionales, en lugar de protestar o de quejarnos por esa situación que es habitual, lo que tenemos que hacer es resolver siempre la brecha que hemos identificado como problema entre diagnóstico de la situación que vemos y la situación que esperábamos. En el vóley, Julio Velasco plantea una situación que es la que vemos en pantalla. Un jugador que está a punto de rematar una pelota alta y cerca de la red. Ese jugador elabora una respuesta para esa situación que es pelota alta y cerca de la red, y luego corre, salta y remata.
Ahora, si la pelota viniera baja y lejos de la red, ese jugador no tiene que quejarse, tiene que resolver la pelota como viene, de forma tal que interpreta la situación de juego, que es diferente a la primera situación, elabora una respuesta para situación pelota baja y lejos de la red, y luego resuelve técnicamente, corre, salta y remata. Velasco lo que dice es, yo quiero jugadores que resuelvan bien las pelotas mal armadas y que resuelvan perfecto las pelotas bien armadas. Porque en el ámbito del más alto nivel deportivo, por ejemplo en el vóley, que es un deporte de precisión y rebote, los partidos se ganan o se pierden por una o dos pelotas. En el tenis pasa seguramente lo mismo, en el tenis de mesa pasa seguramente lo mismo, de forma tal que en el más alto nivel de cualquier disciplina, como se resuelve todo en función de pequeños errores, uno o dos errores, tenemos que entrenar de forma tal de estar orientados por las secuencias de jugar bien para, en lugar de perder por 1 o 2 puntos, de ganar por 1 o 2 puntos. ¿Cómo se desempeña de repente un diseñador que es habilidoso con el balón pero no sabe jugar al fútbol? Es decir, que tiene habilidades técnicas pero no tiene habilidades de juego. Y responde con habilidades técnicas. Cuando le piden la cotización por un logo, lo que hace es entregar un precio, en lugar de entregar una propuesta técnica que implique cuál es el problema del cliente, qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a entregar, qué le va a entregar, dónde lo va a entregar. De forma tal que, como responde con habilidades técnicas, cuando el mercado requiere habilidades de juego, lo que sucede es que lo que él quiere hacer y lo que quiere su cliente entran en colisión, porque el diseñador, respondiendo con habilidades técnicas, pensando que el talento creativo es el único factor crítico de éxito, quiere hacer lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, dónde quiere, que le paguen lo que él pretende, y sin embargo su cliente espera otra cosa. Por eso entra en colisión y por eso los resultados que obtiene ese diseñador no son los que espera. Él espera tener el éxito que proyectaba a partir de su talento creativo, pero en ese momento puede darse cuenta o no que el talento no le alcanza, que el talento no es suficiente. En el tenis pasa lo mismo. Este jugador que vemos en pantalla se llama Nick Kyrgios, es un australiano y podría ser número 1 del ATP, pero está en el puesto número 40 y su puesto más importante fue el número 16, porque no juega de la manera como tiene que jugar un jugador profesional de tenis. Es decir, él escupe al umpire, se pelea con los rivales, agrede al público, no se comporta como se tiene que comportar un jugador de tenis profesional. Por eso, hasta John McEnroe, que fue el chico malo del tenis hace 30 años, dice que si Kyrgios no sabe jugar el juego de ser un jugador de tenis profesional, tendría que dedicarse a otra cosa. Exactamente lo mismo pasaba con este jugador de fútbol en los años 70 en Argentina, llamado Karlovic, el Trinche Karlovic, que según Maradona fue mejor que él, según la gente que lo ha visto jugar era mejor que Maradona y que Messi, pero si bien tenía un talento extraordinario y tenía habilidades técnicas extraordinarias, no era disciplinado, no quería levantarse temprano, no quería ir a los entrenamientos, no quería concentrar, motivo por el cual no fue un jugador de fútbol profesional. Él decidió no serlo y no lo fue. Esto es importante porque el cambio es constante, el cambio se ha acelerado y la competitividad además es creciente, la competitividad como capacidad para competir. Fijémonos que en los torneos del cubo de Rubik, ahora el cubo se arma en 3 segundos. Hay gente que arma el cubo de Rubik a ciegas, hay gente que arma el cubo de Rubik con una mano en 10 segundos, hay gente que arma 3 cubos de Rubik haciendo malabares. Si eso pasa en esos torneos, si esa competitividad también fue creciente en los torneos de fútbol estilo libre, ¿cómo no va a pasar en el diseño? ¿Cómo no va a pasar en la academia? ¿Cómo no va a pasar en el diseño industrial? ¿Cómo no va a pasar en cualquier otra actividad? Por eso el talento no alcanza. Hay que complementarlo con habilidades que permitan jugar de forma efectiva el juego que tenemos que jugar. Entonces, les voy a dar 5 pautas para desarrollar habilidades de juego, para complementar las habilidades técnicas o las habilidades sobresalientes en términos de talento que cada uno de nosotros tiene, pero que de repente no alcanzan para jugar con efectividad el juego que tenemos que jugar. Y la primera pauta tiene que ver con definir tu negocio en función del problema que resolvés. Porque si yo encuentro 3 diseñadores, uno de indumentaria, uno gráfico y uno industrial, y los 3 me dicen que su negocio es el diseño, puede ser que los clientes entiendan que su negocio es el mismo. Y sin embargo, los 3 tienen actividades distintas y resuelven problemas diferentes. Entonces, primero, definir tu negocio en función del problema que resolves. Segundo, diseñar tu equipo en función de los roles necesarios para ser efectivos. El Barcelona juega con 11 jugadores y no todos son Messi. Cada uno juega en un rol definido y los 11 juntos convierten el gol, ganan los partidos y ganan la liga. De forma tal que un emprendimiento tiene que cumplir roles. Por ejemplo, alguien tiene que dirigir,
alguien tiene que dedicarse a la parte operativa, alguien tiene que dedicarse a la parte administrativa, alguien tiene que dedicarse a la parte comercial y juntos tienen que conformar un rol como equipo para convertir el gol que tienen que convertir. Tercer punto, determinar metas en función de un resultado a futuro conseguido, que es decir, cuáles son los goles que tenemos que convertir y cuál es el resultado final en el futuro que hemos conseguido. Porque si no determinamos metas, estamos trabajando siempre en función de lo que ocurre en el presente. Y si no definimos metas, si no cambiamos conductas, en el futuro lo que va a suceder es que vamos a conseguir y seguir consiguiendo los mismos resultados que estamos consiguiendo hoy. La cuarta pauta tiene que ver con comunicar un valor superior y el valor en este caso tiene que ver con la respuesta a un problema, no tiene que ver con el precio. ¿Y cómo comunicamos un valor superior? Siempre teniendo en cuenta que la meta y la vara a superar somos nosotros mismos, no el competidor. Porque si nosotros para hacer cambios tenemos que estar mirando lo que hacen los rivales, vamos a reaccionar solamente. Pero si estamos todo el tiempo definiendo de qué manera nos vamos a superar nosotros mismos, podemos comunicar un valor superior todo el tiempo, porque lo que vamos a estar comunicándole al mercado son soluciones de un valor infinitamente superior a los que ofrecen nuestros rivales, nuestros competidores. Y en quinto, la quinta pauta sería cumplir con la promesa, que esto puede ser como natural o habitual o necesario, pero todos sabemos que la gente no cumple habitualmente con las promesas, de forma tal que tenemos que tener muy en cuenta, primero, cuál es el negocio que hemos definido en términos del problema que resolvemos, en la cuarta pauta, en función de cuáles son las soluciones que ofrecemos y comunicarlos de una manera superior, y luego cumplir con esa promesa, tan simple como eso. ¿Qué hemos dicho que vamos a cumplir? Esto. ¿Qué es lo que vamos a cumplir? Esto. Un diseñador gráfico que ha prometido que entrega su trabajo, su manual de marca a un cliente el viernes a las 5 de la tarde, a las 4:30 tiene que estar en viaje hacia la oficina del cliente. No puede llamar al cliente para decirle que necesita un día más de trabajo o una semana de trabajo. ¿Por qué? Porque no cumple con la promesa. Y todos nosotros, cuando queremos contratar a alguien, lo que hacemos siempre es pedir referencias y esas referencias incluyen el hecho de que cumple o no con la promesa. ¿Por qué tan pocas pautas? ¿Por qué 5 y no 58? En realidad podría darte 58 pautas, pero si te doy 58 pautas, te vas a dar cuenta que tenés que cambiar todo lo que haces todo el tiempo. Y si te digo que tenés que cambiar todo o que tenés que cambiar muchas cosas, lo que va a suceder es que no vas a terminar cambiando absolutamente nada. Por eso, uno puede trabajar en una o las 5 pautas, pero yo enfocaría mi esfuerzo específicamente en jugar bien. Y jugar bien significa interpretar, elaborar y responder. O, si prefieren, en términos empresariales, diagnosticar con efectividad, tomar decisiones de calidad e implementar eficientemente esas decisiones que hemos tomado. Entonces, interpretar, elaborar y responder. Y esta es una secuencia en la que vamos a trabajar toda la vida. Primero, formándonos, capacitándonos, luego entrenando, luego trabajando. Y de esa manera vamos a ir resolviendo problemas de mayor complejidad, de manera tal que este es un proceso que dura toda la vida. De esa manera nos convertimos en una PAD, es decir, en una persona de alto desempeño, en un profesional de alto desempeño. Para resumir, entonces, les he dicho que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol, pero ni cerca. Ser talentoso en una disciplina no te convierte en un buen profesional de esa disciplina. Es decir, que tampoco siendo un excelente estudiante está garantizado el hecho de que te conviertas en un excelente profesional. Estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Porque una cosa en el ámbito del fútbol es ser habilidoso con el balón y otra cosa que es muy distinta es saber jugar al fútbol. Son habilidades técnicas versus habilidades de juego. Entonces, para cambiar los resultados que estamos obteniendo, necesitamos modificar algún hábito, modificar alguna conducta. Por eso planteo esta idea de aprender a jugar bien, de aprender a jugar correctamente y continuar perfeccionando el juego de manera continua a través de la secuencia. Interpretar, elaborar y responder, formándonos, capacitándonos, entrenando, trabajando y de esa manera ir resolviendo con el correr del tiempo problemas más complejos que nos lleven a un resultado distinto al que tenemos hoy. El enfoque siempre se encuentra en el proceso, pero tenemos que tener en cuenta los resultados, porque la vida no premia intenciones, sino que premia resultados. Y esto, en el ámbito del fútbol, del que hemos hablado tanto, implica que los goles no se merecen, sino que los goles se hacen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias, Fernanda, por tu intervención. Bueno, tenemos algunas preguntitas que las he estado filtrando por interno. Bueno, una que me ha llamado muchísimo la atención porque es muy importante lo que nos comentas, es ¿cuál es, cuál es la estrategia que tú nos compartirías para garantizar el éxito de un emprendimiento? Un pequeño emprendimiento, me comentan. Fíjense lo siguiente, que si yo tuviese la ecuación para garantizar el éxito, simplemente sería aplicar la ecuación y disfrutar del éxito. Sin embargo, eso sabemos que no existe, que no es cierto. Es decir, no hay una ecuación que nos permita definir con anterioridad el éxito, a pesar que de repente los que escriben un plan de negocios garantizan el éxito porque el papel lo soporta todo, ¿no es cierto? Entonces, una forma como uno puede trabajar para enfocarse todo el tiempo en ese resultado que pretende, que son las metas, son los microexperimentos. Es decir, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, pero no por el hecho de que uno sea buenísimo o que uno sea un pésimo profesional. Hay cosas que funcionan mejor que otras y de repente es un pequeño cambio el que uno tiene que hacer. Yo recuerdo el caso, no sé exactamente, no recuerdo exactamente el título del libro, pero sé de el ejemplo de un autor que había escrito un libro, lo había orientado hacia los hombres y ese libro no había tenido, pero ni siquiera un pequeño éxito. Cuando el mismo libro le cambió el título y orientó toda la comunicación hacia las mujeres, el libro fue un éxito. Entonces, no es un tema del producto en sí, sino de una serie de condiciones entre las que encontramos la comunicación, la hipótesis de segmento a la cual dirigir el producto o el servicio y, en definitiva, luego se trata de la dirección y de la gestión del proyecto. Entonces, no hay una ecuación que nos permita saber y garantizar el éxito, pero sí lo que podemos hacer es trabajar con mucho ahínco, haciendo microexperimentos de manera continua para ir ajustando lo que tengamos que ajustar para lograr esas metas. Tengamos en cuenta, y esto es algo que aprendí hace poco, que cuando la NASA mandaba un cohete de repente al espacio, a la Luna, el 80% del tiempo estaba haciendo ajustes. No es que simplemente, bueno, sale el cohete y esperamos que llegue a la Luna. No. Hay que hacer todo el tiempo ajustes y esos ajustes son los que podrían llegar a garantizar el éxito, pero no necesariamente lo garantizan. Entendido, Fernando, muchísimas gracias. Tengo una pregunta también súper interesante que dice así, según tu perspectiva, ¿el talento es aprendido, adquirido o heredado? No tiene mucha importancia, porque en realidad yo podría decir, sí, para mí el talento es innato y de repente aparece alguien y dice, no, hay un montón de ejemplos que determinan que no es así. Entonces, uno podría decir, mira, Messi tiene un talento innato en el dominio del balón, perfecto, pero también ocurrieron una serie de condiciones para lograr que él llegara al punto donde llegó, al lugar donde llegó y alcanzar los resultados que alcanzó, ¿no es cierto? Y de repente tengo otro ejemplo de un tenista de los años 70 argentino que se llama Guillermo Vilas, que el tipo llegó al número 1 del mundo, pero a fuerza de trabajo, a fuerza de trabajo. O sea, puede ser que haya tenido muchísimo talento, pero el trabajo fue lo que lo logró ubicar donde finalmente llegó. Esto significa que si uno no se considera a sí mismo como talentoso en el ámbito creativo, esto no me ha sucedido, a ningún diseñador que yo conozca me dice, no, yo no tengo talento, nadie me dice eso. Pero si de repente alguno entiende que puede encontrar un mejor espacio de trabajo en la gestión, en la comercialización, que en el trabajo propio creativo del diseño, yo lo aliento a que explore ese espacio, porque en definitiva puede ser que dentro del espacio creativo, dentro del talento creativo, haya muchísima gente que sea buenísima, pero que de repente en ese espacio haya menos gente. Entonces, los aliento a que cada uno busque eso en lugar de simplemente dejarse llevar por la idea de que soy talentoso, entonces voy a ser exitoso. Eso no existe, no existió nunca, ni va a existir. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, tengo un millón de preguntas, pero ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué le dejas a nuestra audiencia el día de hoy? Algo personal para nuestra audiencia. Bueno, el mensaje es que no se quejen ni protesten más por cosas que tienen que resolver.
Un profesional resuelve, un profesional no se queja por la realidad que se le presenta de una manera diferente a como pretende. Un profesional identifica esa situación, encuentra la brecha y resuelve, no se queja. Claro, en la vida encontramos un montón de gente que se queja, pero esas son las personas que se entrenan en quejarse y por eso les resulta cada vez más fácil quejarse. Pero un profesional realmente se entrena y se orienta a resolver. Entonces los invito a que en lugar de quejarse, empiecen a resolver. Importantísimo el mensaje de hoy, Fernando. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, mientras esperamos por las personas que se han inscrito en la siguiente charla que va a comenzar ya en unos pocos minutos, queremos contarles que en la Universidad UTE estamos ya con matrículas abiertas tanto en grado como posgrado. Es importante que si ustedes están interesados en ver el proceso de admisión o si están interesados en ver las formas de pago, ingresen a la página admisionesute.edu.es. Toda esta información también se las daremos llegar a sus correos, como las personas que se han registrado tanto para el evento como para el certificado. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia. Importantísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Espero que sigan disfrutando del evento. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias, Fernando. Adiós. Chao, chao. Y bueno, ya tenemos con nosotros a el próximo conferencista, expositor, que me emociona muchísimo presentarlo. Y tenemos con nosotros ya a Simón Brauer, nacido el 22 de junio del 73 en Quito, Ecuador. Es un fotógrafo y director de fotografía ecuatoriano. También es el autor del primer libro ecuatoriano de fotografía en 3D, que lo denominó Quito Profundo. Contribuyó a varias agencias de publicidad, revistas, películas y libros a lo largo de su carrera. Como director de fotografía y fotógrafo, se inclina hacia lo artístico, donde la experimentación es una herramienta fundamental. Por eso, Neurona Digital, empresa que creó en conjunto con su esposa y compañera de fotografía, Lorena Cordero. Simón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Listo para una larga y buena conversación. Bueno, no tan larga, tenemos tiempo contado. Tenemos los minutos contados, así que por favor, inicia. Bueno, nada, primero agradecerles por la invitación, qué chévere estar aquí. Contarles un poquito de lo que es la experiencia, de lo que es de la industria, digamos, audiovisual, fotográfica, acá en el Ecuador. No sé si la mayoría de gente que está acá es gente que está de alguna manera vinculado con el medio audiovisual. No tengo la menor idea, pero bueno, quisiera contarles un poquito de cómo se inició, cómo comenzó todo este periplo por la fotografía, que ya empezó hace algunos años y que básicamente es un oficio que es lleno de muchas frustraciones en el camino, pero que poco a poco uno va logrando y se va compensando. Creo que como todas, ¿no? Que uno poco a poco va compensando esas frustraciones que tiene en experiencias maravillosas. Un poquito contándoles qué es para mí la dirección de fotografía. Yo creo que la dirección de fotografía y la fotografía en general es un oficio que se basa en dos cosas y creo que eso es importante para recapacitar siempre en las cosas en el camino que decidamos escoger nosotros en nuestras vidas. Creo que es importante considerar que las profesiones tienen dos caminos. Para mí son dos caminos que se llegan a unir en algún momento determinado. En el caso de la dirección de fotografía o la fotografía o el audiovisual, en general, creo que el audiovisual en general es mucho el oficio, yo diría, pero una gran parte es la sensibilidad,
La sensibilidad es lo que le hace única a una persona. Los distintos caminos que uno va escogiendo, los distintos caminos que a uno le han llevado en la vida a escoger esta profesión o han pasado por la vida de uno, los caminos personales son tan importantes como el oficio, ¿no? Son básicamente, están hiper ligados. Y les digo esto porque muchas veces se cree que una profesión como el audiovisual, sea la dirección, la fotografía, el sonido, etcétera, es netamente una nota de oficio y es un trabajo técnico, y lo cual no, creo que si bien es un porcentaje altísimo lo técnico, el otro 50%, 50-50 es también la sensibilidad. En otros casos serán el 80-20 o lo que sea, pero creo que es importante hablar un poco de que las profesiones, digamos, mucho vienen de estas dos corrientes, ¿no? De estos dos caminos. No sé, más bien si quieren hacer preguntas un poco más específicas, eh, o hacer llevar por algún lado la charla para poder contestar con cosas mucho más puntuales, porque es tan amplio esto, es súper amplio que a veces uno se puede ir por la tangente. Perfecto, Simón. Justo me llegó una pregunta por interno y dice que ¿cómo tú lograste superar esta brecha que existe para sacar adelante el arte en el Ecuador? Me imagino que va mucho a tu proyecto de libro que hiciste. ¿Cómo lograste a internacionalizar esto? ¿Cómo llegaste a expandir tu experiencia? Uh-huh. Bueno, yo creo que es un tema de trabajo más que nada, de tiempo, de ir cogiendo experiencias. Muchas veces uno empieza con un montón de sueños y con un montón de idealismos, digamos, de lo que podría ser una profesión, un oficio, y más aún el arte, ¿no? O sea, el arte es un camino muy duro y como lo dije en un principio, como lo expliqué, es un camino lleno de frustraciones, es un camino también lleno de espinas, diría yo, en el cual uno, uno creo que tiene que tener tenacidad, tesón, y creer un montón en lo que uno hace. Eh, las cosas toman tiempo, las cosas toman tiempo. Yo creo que cada uno y cada persona, en cada persona es distinto, cada uno madura a su ritmo. Y yo creo que ese es un consejo que yo podría dar a la gente de la universidad, a la gente que está estudiando esto, es que cada uno tiene un camino distinto para llegar. A veces las cosas llegan por casualidad, otras veces las cosas son una serie de coincidencias. Otras veces cuando tú estás buscando algo específico, tal vez es simplemente coger el teléfono y llamar y comenzar a tener aproximaciones con el mundo, ¿no? Creo que en el caso de Quito Profundo, bueno, Quito Profundo, esa fue la primera publicación que hice yo. Lo hice en el 2010, después de 10 años de haber estado graduado y trabajando en un montón de cosas relacionadas a la publicidad, relacionadas al cine. Y digamos, para mí creo que fue un ejemplo de suerte, casualidades, de toda una mezcla de cosas que hicieron que esto fluya. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Quito Profundo, que era el primer libro en 3D, también hubo la novelería de la gente, ¿no? La gente es muy novelera, no, era el primer libro en fotografía 3D y contemporáneo que igual se había visto aquí, entonces eso ayudó un montoncísimo. La verdad es que fue un proyecto en el cual yo creí en un momento determinado y comencé a desarrollarlo y poco a poco se abrieron puertas, igual que se cerraron algunas, pero por el hecho de ser Quito ya una marca, digamos, en sí, y el 3D ser una novelería y novedad para la gente, fue un proyecto que por sí solo habló y me abrió más bien muchísimas puertas el proyecto.
Entonces yo creo que lo primero, completando un poco la pregunta, es creer en lo que haces. Eh, Cuando tú crees en lo que tú estás haciendo, hay un momento en que las puertas se van a abrir. Eh, yo creo que también es un tema de ir adquiriendo experiencia, ir adquiriendo cancha, ir adquiriendo camino, pero sobre todo de creer en la sensibilidad y en uno mismo. Eh, Muchas veces uno cree que es un camino soñado y no. Yo al principio me acuerdo de mi carrera, yo, por necio, no sé si por necio, pero tal vez por creer que cada proyecto es la obra de arte de la vida. Discutí un montón, sobre todo en el ámbito de publicidad. Incluso llegué a perder un montón de trabajos por ser un discutón. Eso poco a poco yo creo que uno se va liberando poco a poco de eso conforme uno va teniendo experiencias, distintas experiencias. Yo creo que el trabajo con humildad es básico, ¿no? Perfecto, sí. Sabes que tengo otra pregunta que va mucho más a lo personal. ¿Cuál fue el proceso creativo personal que tuviste para saber que querías dedicarte a la fotografía? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que eso se fue dando. Yo vengo, bueno, de una familia en que por un lado, por mi lado de paterno, mi abuelo paterno fue una persona un aficionado muy serio a la fotografía. Y siempre vi la fotografía de esa manera cercana, porque había un cuarto oscuro en los domingos, cuando iba donde él a visitarle. Mi papá también en algún momento de la vida fue también un fotógrafo bastante serio, construyó un cuarto oscuro en la casa, sobre el garage de la casa, me acuerdo, y para mí me atrapó desde un principio ver cómo esas imágenes aparecían, cómo las imágenes aparecían en el papel, ¿no? Era algo súper mágico. Por el lado materno, mi abuelo, en cambio, era ingeniero, pero se dedicó un montón de tiempo y dedicó como un oficio, un hobby, le convirtió en un oficio serio a la pintura. Se dedicó mucho a la pintura. Entonces, yo creo que viene de ahí un poco la corriente, de haber visto esto toda mi vida, desde muy temprano. Siempre me atrajo el sonido de las cámaras de cine, un montón de cosas. Y en algún momento de la vida, como todo, tal vez en el colegio, nunca concienticé y nunca supe a dónde me iba a llevar todo esto. Poco a poco me di cuenta de una necesidad propia mía de contar historias, de una necesidad de expresarme. Y me dediqué, me acuerdo, mucho a la escritura de poesía, de antipoesía, que les llamaba yo. Y poco a poco me di cuenta que la fotografía es un medio estupendo. Al tener cámaras a la mano y al tener todas estas herramientas a la mano, me di cuenta que era un medio invaluable para contar historias, que ahí estaba. Y apenas comencé a hacer fotos, me di cuenta que por ahí podía ir. Pero yo, incluso cuando me gradué de la universidad, no sabía, dirigí un montón de videoclips y todo, no sabía a qué parte del audiovisual, digamos, quería pertenecer. Poco a poco comencé a fotografiar cortometrajes de amigos, se fue dando por ese lado, por eso digo que es un poco lo coincidencias de la vida y me fue atrapando, me fui enamorando y así poco a poco llegué a entender que eso era lo mío, ¿no? Pero también muchas veces a mí me da ganas de incursionar también por otros lados, dentro del quehacer artístico, digamos, o he tratado de incursionar o incursiono por distintos caminos, por distintos lados. Y creo que vuelvo a lo mismo, es un poco escucharse y saber en dónde estás, o sea, saber qué quieres hacer. Por ejemplo, ahora mismo yo sé qué tipo de pelis o proyectos quiero realizar. Entonces, para mí podría haber sido en algún momento dado en la vida, habría podido tomar, digamos, una decisión de irme afuera del país,
como han hecho colegas míos y gente que yo aprecio y valoro un montón, y que se han ido del país a hacer cine, ¿ok? Cuando yo me gradué de la universidad en el año 2000, o sea, incluso antes, cuando yo estudié en la universidad no existía la carrera de cine en la San Francisco. Nosotros con un grupo de amigos fuimos los primeros que abrimos un minor en cine, por tanta insistencia. Existía la carrera de un BA, lo que tengo yo es un BA en artes con comunicación audiovisual, que era mucho más apegado a la televisión, pero la televisión no me atraía, pero estudié eso porque era lo más cercano que había. Pero ahí es donde sucede la magia. Me encontré con los colegas, con la gente con que hasta ahora trabajo, o si no trabajo, tengo algún vínculo muy, muy íntimo y estamos metidos en esto del cine, ¿no? Pero creo que es un tema de escucharse y de ver qué es lo que va dando. Porque yo, como te decía, en el año 2000 todavía no existía. Yo me gradué en el 2000, no existía la carrera de cine, hubo el minor en cine, salimos graduados de minor en cine y fue un poco ir abriendo ese camino y decir, bueno, queremos contar historias y cada vez son más gente la que está metida en esto. Entonces, ahora yo creo que es una gran ventaja y una gran bendición tener tanto las carreras de cine en varias universidades o carreras de audiovisual en varias universidades que se toman en serio, tener equipos digitales. Antes era muy fregado, o sea, querías hacer cine, muchas veces tenías que hacer en celuloide, era muy caro. Ahora es mucho más fácil lo que ofrece la tecnología y eso está bueno, ¿no? Así es. Y bueno, aprovechando que topas del tema un poquito de tu experiencia profesional, cuéntanos de tu último proyecto cinematográfico. Bueno, yo acabo ahorita de realizar, y estamos acabando porque justo nos cayó la pandemia. Nosotros estábamos rodando en diciembre, en noviembre, diciembre, la película La piel pulpo, de la directora Ana Cristina Barragán. Y teníamos contemplado hacer una segunda etapa de la película para marzo, me parece, y pasó toda esta nota de la pandemia y tuvimos recién que retomarlo. Recién lo retomamos hace, me parece que hace unas 3 semanas, terminamos 10 días más de rodaje y estamos con un cronograma para terminar en enero, otros 10 días más, me parece, para terminar con esta peli. Que ahí está, una prueba más de que cuando uno quiere puede también, porque por más cliché y por más romántico que suene, pero nosotros no podíamos dejar pasar ya más tiempo. Es una película que además los dos protagonistas son adolescentes y el paso del tiempo en la adolescencia, chuta, es algo tenaz, ¿no? No podíamos dejar pasar más tiempo. Y por presupuestos y por un montón de cosas. Entonces, ese fue mi último proyecto realmente en el que estuve trabajando físicamente. Dentro de todo, igual, habían muchos proyectos que estaban en pie, pero con toda la realidad con la que estamos pasando, un poco separaron las cosas o separaron las posibilidades, las fechas de rodaje, más que nada. Eso no quiere decir que uno no siga trabajando. Yo creo que en este oficio uno tiene que tener no solo un as bajo la manga, sino muchos. Porque es así, o sea, porque pasa. O sea, yo hago mucho publicidad, hago dirección de fotografía bastante para publicidad, y eso un poco me ha ayudado a poder mantener los proyectos cinematográficos de una u otra manera, al momento en que se cambian las fechas o que pasan este tipo de cosas, y no dejar de trabajar en la conceptualización, en la idea, en la búsqueda de proyectos también. Chévere. Tengo otra pregunta que me mencionan. ¿Qué proyecto fotográfico o audiovisual ha marcado un antes y después en tu carrera? Perfecto. Bueno, yo creo que ahí vuelvo al Quito profundo. Y creo que todos te marcan. Creo que todos los proyectos audiovisuales, digamos, de cine o fotográficos íntimos te marcan de alguna manera. De alguna manera te enrumban dentro del mismo camino, digamos, te enrumban en direcciones distintas y te va generando interés y vas creciendo de alguna u otra manera. Pero con Quito Profundo pasó algo muy importante. Cuando yo hice este libro, que fue el primero, yo tengo 2 libros de fotografía y estoy por publicar un tercero. Espero que pronto y el próximo año veamos cómo van las cosas, pero
creo que va por ahí. Pero cuando pasó Quito Profundo, pasó una cosa súper interesante. Me di cuenta que la fotografía, para mí, la fotografía fija, la fotografía íntima, es algo sagrado. Después de fotografiar ese libro, yo dejé de hacer fotografía fija para publicidad. Yo había venido haciendo un montón de editoriales, un montón de cosas, pero me di cuenta que no, que el proyecto, que para mí la fotografía fija es algo tan íntimo que no podría estar a la merced realmente de nadie. Y que si vienen cosas, he hecho algo de fotografía publicitaria, pero ya más íntima. Por ejemplo, ahorita con Lorena, con mi esposa Lorena Cordero, que es fotógrafa también y que es una artista visual y que está haciendo su línea, está sacando su línea de ropa de moda. Ahí digamos que recaí de cierta manera haciendo las fotografías para la marca. Pero cuando hago una fotografía fija me llena tanto el alma, me llena, tengo me hace crecer tanto, me hace reflexionar tanto que no es algo de decisiones que a veces que la publicidad está llena de decisiones burocráticas y me di cuenta que es una burocracia por la cual no quiero pasar. Por lo tanto, me cambió y me marcó muchísimo eso. Eh, pero han habido un montón, ya te digo, hay un montón de cosas, un montón de proyectos. Yo creo que cada proyecto que realmente viene del alma y cada proyecto que tiene una vinculación artística te hace crecer o te marca de alguna manera, no te hace cambiar, pero te marca de tal manera que hace que tú tomes decisiones, que las siguientes decisiones que vas tomando en la vida sean decisiones en que te las piensas más, que sean más maduras. Y eso me ha pasado con algunos proyectos de cine, con mi segundo libro de fotografía, como que reafirmé que, que la fotografía no es un juego. Y por otro lado, creo que, por ejemplo, la publicidad me da en cambio una nota que es del oficio, ¿no? Que si bien no te cambia o no te marca el hacer una publicidad, el camino que tú vas recorriendo con el oficio sí es algo que te marca. Es un crecimiento indudable, es el tener el chance de salir a las canchas a practicar, ¿no? Entendido. Tengo una pregunta súper interesante. ¿Cómo enfrentas profesionalmente a la nueva ola de fotografía instantánea, dándose a entender los smartphones y las aplicaciones que ha creado fotógrafos amateur? A ver, yo soy un inútil para la fotografía así, smartphone y todas las cosas. O sea, que bestia es algo que me ha costado entenderlo. Pero a la vez creo que todos los métodos son válidos. La fotografía no está digamos, en el objeto que lo hace. Lo que importa en la fotografía es lo que está al otro lado de la cámara. Entonces creo que todos los métodos y toda la tecnología que se va generando es algo bueno y es algo positivo. Eh, eh, porque a la larga la fotografía, a la vez que es inmortalizar momentos, generar memorias, que puede todo el mundo que tenga una cámara, es increíble la posibilidad que ahora tú tienes de, de llegar, o sea, es infinito. El chance de que tú puedas de repente coger, tomar una foto, enviarla y estar en otro lado del mundo, creo que es algo, algo increíble y algo que yo, o sea, que te toma a veces por sorpresa. Ahora las nuevas generaciones es algo súper normal, pero para mí es algo increíble lo que pasa con la tecnología. Creo que al democratizar la tecnología, si bien se crea también más basura, también se crean más cosas buenas. Tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, muchas veces ya es cualquier pendejada lo que tú ves, perdón la palabra, ¿no? Pero es cualquier cosa lo que tú ves, pero también hay cosas que no te dejan de sorprender. Ahora abrir un Instagram y ver lo que hay, es increíble la cantidad, estás plagado de, igual como de basura, estás plagado de imágenes increíblemente buenas, increíblemente sensibles, y yo creo que si la tecnología se le utiliza como una herramienta para poder expresarse, para poder contar, es más que increíble y justificado, ¿no? Correcto, ¿no? Esta revolución digital creo que nos da el poder para utilizarlo. Creo que es así con todo lo que pasa en la vida personalmente. Muchísimas gracias, Simón. Y bueno, tengo otra pregunta.
que aquí va más de fotografía, de cosas técnicas. ¿Qué cámara utilizas? Me preguntan por aquí. Uy, yo he utilizado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Como te digo, yo creo que va más allá. La mejor cámara que uno puede, que puede existir es la que uno tiene. O sea, tengas la que tengas. O sea, el saber, el conocer tu herramienta, creo que eso es súper importante. Yo he utilizado, bueno, mucho en cine utilizo cámaras grandes de la ARRI, de la red, trabajo bastante con eso. Ahora estoy trabajando con un sistema híbrido chiquitito, que es un sistema de la Fuji con un grabador externo que me permite trabajar súper cómodamente como trabajaba en cine antes, que me permite trabajar con curvas de emulsiones de negativo, de película, de fílmica, escoger una película, poder testear esa película, utilizar positivo, negativo, positivado, mezclar, o sea, hacer todo el trabajo técnico. Y es increíble porque de repente es una cámara que es propia. Yo normalmente nunca fui partidario, bueno, tengo cámaras propias, pero cámaras propias digamos, de cine, pero son cámaras viejísimas, son las Bolex, o son cámaras de 16 milímetros, o 8 milímetros, o cosas así. Y era tan alto el costo cuando salieron algunas cámaras digitales, bueno, la 7D, que es una cámara que estuvo en manos de todo el mundo, la 7D, la 5D, las DSLR, y creo que son cámaras que revolucionaron un montón esta tendencia tecnológica. El poder tener ya una imagen decente en video fue realmente increíble, y eso en algún momento trabajé con esas cámaras y se podían lograr cosas a lo bestia. Eh, pero, pero, mm, pero un momento, pucha, tener una ARRI y Alexa, por ejemplo, es carísima. Son cámaras que cuestan desde 20,000, 30,000, 50,000, hasta más dólares. Es como ilógico tener. Entonces, un poco a eso están dedicadas las casas de renta. Y uno empieza a trabajar con un montón de cosas con las cuales no podías trabajar antes. Eh, a lo que voy es que, bueno, comienzan a pasar todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? En cuestión de la tecnología. Pero yo creo que va más allá. Yo he utilizado un montoncísimo de cámaras, desde cámaras de cine de 35, de 16 milímetros, igual medio formato, en fotografía fija, de 35 milímetros, gran formato, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Lo que es importante ahí, lo que es importante realmente, hasta llegar obviamente a lo digital. Ahora estoy trabajando mucho con Fuji, estoy trabajando un montón, me encanta la ciencia de color que tienen estas cámaras. Pero lo que es importante es conocer simplemente tu herramienta. No hay una cámara mejor que la otra. Hay cámaras que te dan más prestaciones, menos prestaciones. Y si tú conoces la herramienta, tú puedes sacarle provecho al 100% a eso. Yo a ratos estoy muy en contra cuando se dice, chutas, que claro, esto es filmado, porque mucha gente repite como monos, ¿no? Una época se pusieron de moda las Alexas y los Ultra Prime, me acuerdo, ¿no? Mini Alexa o Alexa y Ultra Prime, y eso era ley divina, ¿no? Si no es Alexa y Ultra Prime, es que quiero filmar así, y yo no creo en ese tipo de cosas. Yo creo que la fotografía la hace el fotógrafo, la hace su equipo, porque es un trabajo en equipo. Tú tienes un gaffer, un jefe técnico, tú tienes primero de cámara, tú tienes un director en el caso del cine, y en el caso de la fotografía fija, la hace el fotógrafo, o lo hace el equipo, o el fotógrafo. Como digo, para mí lo importante está siempre al otro lado de la cámara. Entiendo. Y bueno, para ir cerrando, te tengo una última pregunta, Simón. Si podrías hacerlo, ¿cómo definirías el arte fotográfico y cinematográfico de Simón Brauer? ¿Cómo defines Ay, tú haces? como, como visceral, realmente, como algo que es como una búsqueda. Yo creo que es como, a ver, para mí la fotografía es una búsqueda constante todo el tiempo. Cada proyecto y cada cosa que se te va cruzando por la cabeza es una serie de experimentaciones, búsquedas, instintos, entendimiento. Está ligado mucho al conocimiento, al conocerte, al ser humano, ¿no? Creo que para mí en el lado del cine es una interpretación. En el lado más de la fotografía fija, eh,
ahora se ha vuelto para mí una especie de abstracción incluso. Estoy haciendo ahora un montón de fotografía blanco y negro que me parece que al abstraer el color, al abstraer ciertas cosas, te permite profundizar, entrar más a un retrato, que es lo que más me he estado ahora dedicando. Es una búsqueda constante. Entiendo, Simón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, Gracias. antes de que te vayas, tengo a Esteban Lama, director de la unidad de mercadeo de la Universidad UTE, que quiere darte unas palabras. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Simón. Qué ¿Qué dice bueno Esteban? verte a los años. Muchísimas gracias por Sí. compartir con nosotros estos breves minutos. Realmente tienes muchísima experiencia. Eres un referente en lo que es la fotografía a nivel nacional, latinoamericana, al igual que nos dejas en alto también en lo que es el cine. Entonces, felicitaciones, Simón. He tenido la oportunidad de trabajar contigo, sé la calidad de profesional que eres y por eso nuevamente te agradezco mucho por estar compartiendo con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Esteban. Qué lindo verte. Qué lindas palabras me llegan muchísimo. Les agradezco un montón por la invitación y cuenten conmigo para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias, Simón.